En primer lugar, a todos ustedes, porque esta es una fiesta que es posible gracias a la asistencia de todos ustedes. Y por supuesto también a los autores, las autoras, que hace muchos años yo estaba trabajando en CEP 70s. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan esa colección de la Secretaría de Educación Pública, CEP 70s, que dirigía una extraordinaria maestra que fue directora de este centro, cuando no se llamaba así todavía, María del Carmen Millán, y que fue la primera mujer que ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, podemos seguir sumando méritos de doña María del Carmen Millán. María del Carmen Millán era muy amiga de el traductor de Bajo el Volcán, esa gran novela de Malcolm Gladwell, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el traductor de Bajo el Volcán? Y tienen que ayudar, porque a mí tengo una memoria horrible, ya me acordé. Raúl Ortiz y Ortiz era director de esta escuela. Y uno de los maestros de esta escuela era Germán de Esa, a quien también todos recordamos con cariño, con tristeza. Los dos eran mecha corta, y un día se pelearon. Y entonces Germán, que daba un seminario de tesis en la escuela, le dijo a Raúl: pues ahí está tu seminario de tesis, yo me voy, y se fue. Eso se lo estaba contando Raúl a la doctora Millán en un momento en que yo estaba con ellos, ahí en la oficina de la doctora, y se pusieron de acuerdo. Me dijeron: ¿por qué no das tú una clase de Germán mientras conseguimos un maestro que la dé? Porque yo daba clases en preparatoria en ese momento, participaba llevaba la colección de CEP 70s como editor, y dije: bueno, pues ahí unos meses de vacaciones ahí con las chicas porque son los cursos de verano, lo que sea el antecedente más primitivo de esta escuela. Fue fundada antes que la universidad, el mismo año, unos meses antes, en 1921, cuyo primer director fue Pedro Enrique Sureña. La clase, ese seminario de tesis era sumamente interesante, porque esta escuela tiene 4 especialidades. Español, por supuesto, el aprendizaje del español como segunda lengua, historia de Hispanoamérica, literatura hispanoamericana también, y se me está olvidando una. Claro, artes plásticas. Entonces, en este seminario concurrían alumnos de las 4 especialidades, y cada uno de ellos estaba haciendo su propia tesis. Era fascinante el intercambio de ideas, de información, de puntos de vista que se daban entre esos 9 o 10 muchachos y muchachas que eran alumnos del seminario. Así es que yo di el primer curso, y luego di el segundo, y luego le tomé cariño y di el tercero. Hace 53 años de eso, ¿no? Nunca he hecho muchas cosas en esos 53 años. He trabajado en muchos lugares del país. Durante 3 años viví en Torreón, trabajé ahí. Durante otros 3 viví en Guadalajara. Yo no sé cómo le hice para venir cada semana a dar clase al CETI, que no era el CETI todavía, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, me cambió de nombre varias veces en ese tiempo. Esa es la ocupación a la que yo he dedicado más tiempo durante ese medio siglo. Y me siento muy contento de haberlo hecho así.
Y me siento también muy satisfecho de que al final de esos años, la materia que yo estoy impartiendo hace 2 décadas es este seminario de escritura que produce libros como los que estamos viendo. Con mis alumnos de tesis, yo siempre sostuve que era absurdo dedicarle un año y medio, 2 años a un trabajo que no iba a servir más que para recibirse. Es importante recibirse, pero 2 años de tu vida para terminar tu licenciatura. Entonces nos propusimos que los libros que hacíamos tuvieran, las tesis que estábamos haciendo tuvieran calidad suficiente para convertirse en libros y que pudieran ser publicados. Y lo conseguimos con 5 o 6 tesis de 11 o 12 que se debieron haber presentado en esos 3 años, porque después esa escuela dejó de dar grados, ya no dio licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados, no las da actualmente. Pero en ese momento fue una gran satisfacción ver que una tesis del CEPE se convertía en un tomito de la colección popular del Fondo de Cultura, por ejemplo. El eje ¿dónde vivía Masha Raluca? En Toronto. El eje Toronto, Macondo, Buenos Aires, por Borges, García Márquez y Masha Raluca, estaba en Toronto. Ese es un trabajo de un estudiante norteamericano que se sigue publicando en el fondo, porque es el número 315 de la colección popular. Fue nuestra intención. Voy a trabajar 2 años de mi vida, bueno, pero voy a producir un libro que dentro de 20 años va a seguir editándose. No en todos los casos se consiguió, pero sí se consiguió en muchos casos. Y cuando llego a este seminario de 9 tesis de poesía, de escritura creativa, porque los alumnos que están en nuestro seminario hacen poesía, hacen cuento, hacen novela, en muy escasa proporción, pero podrían hacer ensayo también, y hasta traducir. ¿Sí? Todas esas son formas distintas de la escritura, pero todas ellas son formas muy creativas. Durante algunos años estuvimos haciendo libros colectivos. Al final de año, digamos, juntábamos los textos de distintos alumnos y publicábamos libritos, en serio, varios tomos muy buenos, pero en cierto momento nos entró la necesidad de hacer esto más personal y que en lugar de trabajar en libros colectivos trabajamos 5, 6, 8 libros de distintos autores al mismo tiempo. Hay 3 alumnos del CEPE que han sido indispensables para llegar a este momento. Johan, Yasmín, María Julia, son los 3 compañeros con los que fabricamos los libros, digamos. Ellos 3 han asistido de Chiripa a unos cursos de edición, porque hemos trabajado las ediciones juntos, leemos los originales que los autores presentan, nos ponemos de acuerdo sobre ciertos requisitos, digamos, ortográficos, maneras de decir y de no decir las cosas. Eso ha sido una parte que a mí me satisface enormemente, porque esas 3 personas que han estado trabajando conmigo, mal que bien, ya tenían algunas experiencias, ya habían hecho revistas, ya habían hecho libros en otras instituciones, pero el trabajo que hemos hecho aquí ha sido muy, para mí, importante. Y nos gustaría además que pudiéramos extender este trabajo al resto
de los alumnos del CEP. Es decir, que podamos establecer formas de trabajo por las cuales puedan llegar a las 80 libros de gente que no está metida en mi seminario, pero que sí es alumno en el CEP, ¿no? Eso ya lo hemos estado sugiriendo, tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas. No es fácil hacer un trabajo de ese tamaño con una institución como la UNAM, pero yo confío en que podremos ponernos de acuerdo en todos los detalles y que esta colección esté abierta a los alumnos y a los maestros también del CEP, ¿no? Yo tengo planes de que me acepten un librito en la colección. Espero que mis compañeros no se vayan a poner duros en ese momento, me digan, maestro, fíjese que no. Cambie de aquí, cambie de allá y luego volvemos a ver qué pasó. Esta escuela también tiene que agradecer su actual naturaleza en buena medida a la pandemia, porque la pandemia acabó con las clases presenciales, nos metió al mundo de la telemática y empezamos a tener alumnos en lugares extrañísimos. ¿Dónde estás tú? En Australia. Para que lo permitamos, dijimos que viniera para poder presumir que hay una alumna en Australia. Y Flavio, nuestro autor que estoy presentando, tú no vives en esta ciudad. En Santiago Tuxtla, Veracruz. En Santiago Tuxtla, Veracruz. Y María Julia. Son las portadas de Susana. Estas tres portadas. Bueno, perdón, yo estaba dejando de lado, pero las portadas están hechas también por gente que está metida en el seminario. Estos dibujos o las fotos que se toman son un trabajo también de gente que está en el seminario y, por supuesto, eso tiene también es un aspecto que es importante desde el punto de vista de la manufactura del libro. ¿Cómo se decide? ¿Cómo son las portadas? ¿De qué tamaño? ¿Llevan texto detrás? ¿No llevan texto? ¿Cuántas líneas? En fin, todos esos detalles que uno a veces no aprecia suficientemente en el momento en que está realizando un libro que tal vez quiere comprar. Entonces la pandemia nos obligó a tener las clases por Zoom y permitió que haya algunos a la vuelta de la esquina, como Susana en Australia, como Flavio en Tuxtla, Lili está en Estados Unidos, ¿no? Sí. No me acuerdo en qué ciudad. Es bastante al sur, pero bueno. No sé, no quiero. Había una compañera que estaba en Lisboa, de manera que es un seminario internacional de edición de poesía. Yo siento muchas veces, hace años escribí esto que voy a leer ahora, pero siento que responde a la descripción de muchos de los alumnos de este seminario de escritura. Los alumnos son de todas las edades que se puedan imaginar. Alicia, ¿qué edad tiene Alicia? 91 años. Bueno, Alicia, esta es la mayor de nuestros alumnos, ¿verdad? Muy cerca. Esperen tantito y la alcanzamos. Pero Alicia, y de pronto hay jóvenes que han pasado por el seminario, curiosamente no vivían aquí tampoco, vivían en Puebla, todos ellos. Y bueno, hay algunos en la escuela que vienen de muchos lados, ¿no? De Tecos y de Cerro. Y
yo reflexiono al ver a los alumnos del CEPE, me digo, mira al poeta honrado que trabajó todo el día, capiló oficios, explicó lecciones, vendió vajillas o relojes, revisó pruebas de imprenta, entrevistó a funcionarios y a futbolistas, engrasó camiones, barrió celdas, trazó planos, cortó telas, aplanó bisteces, escarbó la tierra, encendió hornos y semáforos, tocó la guitarra, inventó horóscopos, fabricó cornetas, recogió heridos, se tomó una cerveza en la plaza de armas a la orilla del mar. Míralo llegar al final del día, a sus horas reservadas, a su tiempo rescatado de las oficinas, las escuelas, los almacenes, los periódicos, los talleres, las cárceles, las carnicerías, los campos, las estrellas, las artes, la muerte, el mar. Míralo alistar sus altos instrumentos, la pluma fresca de tinta, el pedacito de lápiz, el word processor, la ruidosa máquina de escribir, las cuartillas con membretes oficiales, el cuaderno, los sobres, las tarjetas. Míralo cómo se acongoja cuando lo ve, cómo se levanta y enciende un cigarro, se sirve un vaso de tequila, ojea una revista, se asoma por la ventana, habla por teléfono, enciende la televisión. Cómo finalmente retrocede, se marcha a dormir, sale a caminar, vuelve al trabajo, abraza a su mujer, busca a los amigos, se mete al cine perseguido por el ángel negro del silencio. Porque ese es nuestro rival más importante, ese es nuestro enemigo. Que no seamos capaces de vencerlo, no sepamos cómo superar a este ángel negro del silencio. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, puede buscar su voz durante todo el día para que en el momento de apartamiento, el momento en que nos quedamos a solas, con la hoja en blanco, con el espejo frente a nosotros, para que no nos escondamos, seamos capaces de poner en palabras lo que sentimos, lo que vivimos, lo que vemos, lo que quisiéramos comunicar a todos los demás. Eso es lo que hacen los escritores y las escritoras. De la experiencia de la vida, en la que entran en juego todas las funciones, todos los lugares, todos los sitios por donde se pasa, se extrae por quién sabe qué milagrosos caminos esas pocas palabras que se podemos poner en el papel. Porque siempre, finalmente, quien escribe dedica mucho más tiempo a leer que a escribir. A mí me enorgullece muchísimo el trabajo de los alumnos, de muchos alumnos del CEPE, esté llegando a convertirse en libros. Espero que esto no se detenga, que siga sucediendo y que el campo en el que las 80 encuentren a sus autores no sea el muy limitado de un seminario, sino el mucho más amplio de todas las clases, de todas las actividades que se tienen en este centro de enseñanza para extranjeros. Me imagino a Flavio Ramón antes de entrar a la adolescencia, en los momentos en que se deja de ser niño y se comienza a ser adolescente, enfrascado en la lectura del Declamador sin Maestro. Fue uno de los libros iniciales de Flavio. Allá en Santiago Tuxtla, en la tierra de los la tierra de los víceres, la tierra de Rejabá, que en este mes exactamente es cuando están sueltos de hoy. Se
suelta los díceres ahí en las selvas que rodean a Santiago Tuxtla. Flavio es un entusiasta promotor de su tierra y de su cultura. Es una de sus muchas virtudes. Gracias a eso, puede decir por ahí en alguno de sus versos: las palabras me asaltan como caballos sin alas. Me encanta esa manera de decir. Las palabras me asaltan como caballos sin alas. De ahí procede Deciles Humanos, el libro de poesía. Hemos visto los libros de cuentos de nuestras dos compañeras. El de Flavio es de versos, es de poesía. Es cierto que la palabra fue libre por muchos miles de años y que después la fuimos capturando hasta tenerla encerrada en la escritura. Y en la escritura la palabra está en cierta forma encerrada. Uno de los trabajos quizás más importantes de toda la gente que se dedica a escribir es romper esas cadenas de la escritura y devolverle a la palabra, devolverle a nuestra voz la libertad de que sea dicha y no necesariamente sea leída. Ese ha sido la ocupación. La escritura atrapa y somete a la voz se encabrita, así como caballos sin alas, y reclama su libertad y sale de los textos, sale de nuestras palabras. Yo recomiendo enormemente que practiquemos la lectura en voz alta. No me acuerdo quién es el santo, si es Santo Tomás o quién es, que pasa por el convento y ve que hay un monje con un libro enfrente y que no está hablando. ¿Es San Jerónimo? ¿Sí es San Jerónimo? Entonces no entiende qué es lo que está pasando, qué está haciendo ese hombre con un libro abierto enfrente y sin hablar. Había inventado la lectura en silencio, que ahora es tan importante en nuestras escuelas, en todos lados. Y se extendió, creció, se hizo viral la lectura en silencio, y en nuestros días domina la lectura en silencio, la lectura en voz alta. Démonos la libertad de regresarle a las palabras su capacidad de que suenen, de oírnos. Una de las recomendaciones constantes en el taller de escritura es, sobre todo cuando hay dudas en temas como la puntuación y demás, decirnos unos a otros: pues léelo en voz alta, óyete, aprende a oírte, cómo escribes, qué fue lo que pusiste, y vele poniendo las comas y los puntos y todo lo demás ahí donde tu voz ya se los puso. Porque la voz da sentido a lo que estamos escribiendo. Cuando alguien lee algo que no está entendiendo, nos damos cuenta de inmediato, porque lo que está pronunciando no tiene sentido. Entonces la lectura en voz alta es un ejercicio altamente recomendable, aunque vivamos en una época en que estamos casi sometidos por la lectura en silencio. Reverémonos y leamos en voz alta, memoricemos los versos, memoricemos la prosa, que también se puede memorizar, y llevémosla con nosotros por donde quiera que vayamos. Flavio, te toca.